Hola, espero estén muy bien en esta nueva oportunidad que nuestro bendito Creador nos regaló hoy a cada uno de vosotros y vosotras en este maravilloso lugar, ya sea rural o ya sea urbano. Yo os traigo palabra de Dios a este lugar, porque el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Juan capítulo 6, versículo 69, así lo ordenó. Por tanto, si oyes esta palabra de mi boca, no es mía, sino de Dios y de Jesucristo. Yo simplemente soy un mensajero que te anuncia esta palabra de Dios para tu vida. Sí, para ti hombre y para ti mujer. La palabra que os traigo es la siguiente. Hace mucho tiempo atrás, cuando Dios Padre creó todo lo que nuestros ojos contemplan, ejemplo, el cielo, la tierra, los animales, las estrellas, el universo, etc., y muchas cosas más que son maravillosas. Esto lo podemos apreciar en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 3 al 25. Como puedes apreciar, toda esta creación que existe tiene un creador, y ese creador es Dios, como vemos en Génesis capítulo 1 versículos 1 al 2. Al Dios que ustedes adoran sin conocerle es el que yo os anuncio hoy a vosotros. Hechos capítulo 17 versículos 23. Porque el Dios creador del mundo y de todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y mujeres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos capítulo 17 versículos 24 al 26. Como puedes notar, todo lo que existe tiene un creador, así como el hombre y mujer, y lo vemos en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. Ya vimos que el bendito Padre eterno, Él no habita en templos en la tierra, porque su morada está en los cielos. Salmos 11 versículos 4. Ahora bien, reconociendo que el Dios creador del cielo y de la tierra es el único y verdadero Dios, cuando Dios Padre creó todo y en esa creación hizo al ser humano y luego lo puso en el huerto de Edén, Génesis capítulo 2 versículos 7 y 8. Pero cuando Dios puso al hombre, le dio una orden de no comer del árbol del bien y del mal, porque si lo hacían iban a morir, Génesis capítulo 2 versículos 17. Pero esto pasó. Tanto el hombre como la mujer comieron y desobedecieron el mandato de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 6. Y por esta desobediencia se vio afectada toda la raza humana, y por esta causa tenemos que morir. Y nuestro Dios en su palabra nos declara así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 versículos 12. Como puedes notar, por esta causa es que morimos, y por esta causa el Señor nos cuenta a todos como pecadores y culpables, porque el Señor nos dice en su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículos 23. Ya has escuchado la palabra de Dios. El Señor nos cuenta a todos culpables por igual, y que el hombre y mujer no pueden hacer nada por su propia cuenta para salvarse. Un día un carcelero preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16 versículos 30. Y unos hombres preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2 versículo 37. Antes de contestar esta pregunta, permíteme explicarte. El bendito Dios del cielo todo lo sabe y todo lo ve. Salmos 94 versículos 9. El ser humano, al no poder hacer nada para salvarse por sí mismo, el Dios Padre dio una esperanza el día que la primera pareja pecó, en Génesis capítulo 3 versículo 6. El día que la primera pareja pecó, se le hizo referencia a que un Salvador nacido de mujer salvaría al mundo de sus pecados, Génesis capítulo 3 versículos 15. Y a lo largo del tiempo que ha transcurrido, el Señor en todo el Antiguo Testamento pronunció la llegada del Mesías, como vemos en Isaías capítulo 9 versículo 6. Una de tantas profecías acerca del Salvador de la humanidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y esta profecía ya se cumplió, y todas las demás que Dios Padre había pronunciado del Salvador de este mundo. Y miramos esto en Mateo capítulo 1, versículos 21. Se cumplió lo dicho por el profeta: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como puedes notar, todo esto ya aconteció. Hace 2000 años nació el Mesías en tierra de Israel. Él es el enviado por Dios. Juan el Bautista vio a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículos 16. Dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículos 29. ¿Sabes por qué? Bien, te lo diré. Dice el Señor en su palabra: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 8. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 16. El enviado por Dios Cristo Jesús, el Señor, cuando él anduvo en la tierra en Israel, vino pronunciando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 15. Esto es lo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, pronunció en ese lugar de Galilea, en Israel. Y cuando nuestro Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, Mateo capítulo 27, versículo 35. Como ya te había dicho en el principio, por la primera desobediencia del primer hombre, Adán, pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículos 12. Por eso el Señor nos dice en su palabra: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Como puedes notar, la desobediencia que pasó en el principio con Adán afectó toda la raza humana. Y como te decía, el hombre y mujer por su propia cuenta no puede hacer nada para salvarse. Y por eso el Dios del cielo nos envió un Salvador, para que creyendo en él tengamos vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículos 10. El Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículo 69. Él murió en la cruz para darnos redención y perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. Al tener esto bien presente, el Señor nos cuenta a todos como culpables y pecadores, porque así dice el Señor: miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmos 14, versículo 2. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmos 14, versículos 3. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmos 14, versículos 1. Como puedes apreciar, Dios en su palabra siempre nos dice que somos culpables y pecadores. Él nos declara hoy: pero ni uno que haga el bien, y que todos nos hemos ido por la dirección equivocada. Al estar en esta condición, el Señor ha dejado andar en sus propios caminos a todo ser humano. Hechos capítulo 14, versículos 16. Pero como ya vimos, todos los caminos que el hombre y mujer han tomado no han sido buenos, sino más bien han sido malos. Y como esto pasó, el Señor nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23. Como sigues apreciando, Dios Padre sigue diciendo que todos hemos fallado y necesitamos perdón por todas nuestras transgresiones hacia Dios nuestro Creador. Pero si Dios mediante esta palabra está tocando tu corazón y reconoces tus errores como ser humano y anhelas ser perdonado, no te preocupes. El Señor te dice hoy a ti hombre y a ti mujer: mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45, versículos 22. Y ahora dirás: ¿cómo puedo poner mis ojos en Dios? Él nos dice y nos da la respuesta y te dice a ti hombre y a ti mujer:
ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante sufrió la cruz. Hebreos capítulo 12 versículos 2. Porque solo en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Efesios capítulo 4 versículos 30. Si tú deseas obtener perdón y te haces esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La misma pregunta la de hace un momento en el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 30. Aquí está tu respuesta de esta primera pregunta. Un carcelero que servía al imperio romano preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le contestó, y es lo mismo que se te dice a ti hoy para tu salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16 versículos 31. Y aquí está tu segunda respuesta de la segunda pregunta en el libro de los Hechos capítulo 2 versículos 37. Los varones preguntaron el día de Pentecostés, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la misma respuesta que se les dio a ellos de parte del apóstol Pedro, la misma se te pronuncia a ti hoy para tu salvación. Arrepiéntanse y conviértanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis como regalo el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículos 38. Así que la oportunidad de recibir perdón está delante de vosotros. El Señor nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3 versículos 36. Así que la oportunidad está en tus manos y el Señor te dice hoy, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22 versículos 16. Y el Señor te anuncia que la salvación es hoy, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 2. ¿Y sabes por qué? Porque está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos capítulo 9 versículos 27. Y porque el Señor ya estableció un día cuando va a juzgar los secretos de los hombres y mujeres por Jesucristo y el Evangelio. Romanos capítulo 2 versículos 16. Ya te he demostrado con la palabra de Dios que toda la humanidad es contada por culpables y pecadores. Romanos capítulo 3 versículos 23. Y también que Dios Padre, en su gran misericordia y amor por la humanidad, envió a su amado Hijo para que el que le siga no ande en tinieblas, mas tenga la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículos 12. Y el Señor nos deja claro que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículos 12. Más que solo en el nombre de Jesucristo, ya teniendo esto bien presente ante vosotros, en este momento lo que ya oísteis, el Señor Jesucristo cuando entregó su vida para salvar al mundo. Mateo capítulo 27 versículo 35. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos, Lucas capítulo 24 versículo 6. Y antes de subir al cielo, Hechos capítulo 1 versículos 9. El Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 16 versículos 16. Él dejó esta orden. El Señor dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 versículo 18. Y dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24 versículos 47. Y dijo, id por todo el mundo y anunciad la buena noticia a toda criatura. Y al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16. Así como puedes notar, este mensaje es para ti hombre y para ti mujer. Estas palabras no son mías. Yo simplemente soy un mensajero que te anuncia la bendita palabra de Dios para tu vida. La buena noticia de salvación que es Cristo Jesús. Él es el Salvador o Mesías que Dios había pronunciado desde el principio. Lo anunció desde Génesis hasta Malaquías en todo el Antiguo Testamento y desde Mateo hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Todo el consejo eterno de Dios para la humanidad es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículos 29.
Me despido de ti, oh hombre, y de ti, oh mujer. Ahora ya sabes que el mundo está en pecado y que ninguno de nosotros podemos salvarnos por sí mismo, y que nuestra salvación únicamente está en Cristo Jesús. Recuerda que en el principio te pronuncié que el Señor Jesús dijo que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Bueno, el Señor Jesús, Él dejó dicho que regresará. Y un día Dios Padre y Jesucristo tomarán posesión de todas las naciones y las regirá con justicia. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15. Así que el reino de Dios se aproxima muy pronto. El Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19 versículos 16. Pero antes que venga el reino de Dios sobre toda la tierra, primero se aproxima una gran calamidad sobre toda la tierra. Entre los sucesos que acontecerán estarán guerras, enfermedades, terremotos, hambres masivas, engaño religioso, señales en el cielo. Mateo capítulo 24 versículos 3 al 7. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Ageo capítulo 2 versículos 6 al 7. Ese deseado de las naciones es Cristo Jesús, y cuando acontezcan estas cosas, el Señor vendrá, y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Y harán lamentación, ¿por qué? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen a la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. Todo esto se aproxima. Te hago esta pregunta. ¿Ya estás buscando de Dios? ¿Y ya obedeciste la buena noticia de nuestro Señor Jesús? Ten presente que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de sí mismo y para recibir cada uno según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 10. Porque así dice el Señor en su palabra, he aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías capítulo 13 versículos 9 al 11. Así que no hay excusa de que nunca oyeron este mensaje, porque Dios Padre todo lo anuncia de antemano. Porque así dice el Señor, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, y anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Isaías capítulo 45 versículos 9 y 10. Como puedes notar, es Dios que te envía esta palabra que escuchas hoy en este lugar, porque la voluntad de Dios es esta, el cual quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 4. Tú hombre y tu mujer, ahora ya sabes lo que se aproxima en un futuro a esta tierra. El Dios Todopoderoso, mediante su palabra, te pronunció hoy todo lo que has oído. Recuerda y ten presente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Ahora que ya sabemos la condición que la humanidad se encuentra, y que Dios en un futuro restaurará todas las cosas, pero las juzgará primero. Pero Él pronuncia todo de antemano. Él nos dice que nos envió un Salvador. Tu hombre y tu mujer deseas recibir perdón de todos tus pecados. Esto es lo que el Señor ordena tanto a hombres y mujeres
el Señor nos dice: arrepiéntanse y conviértanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis como regalo el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículos 38. Así como se bautizaban hombres y mujeres cuando Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 8 versículos 12. Recuerda que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 36. Pero si tú crees y realizas lo que el Señor ordena, tú serás perdonado. Pero si rehusas creer en el Hijo de Dios, no verás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Juan capítulo 3 versículo 36. Porque no aceptaste el amor y la redención que Él envió en su amado Hijo. Porque si no crees que Él es el Señor, el enviado por Dios, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8 versículos 24. Pero si tú decides seguir tus propios caminos y seguir pecando y en desobediencia, recuerda, tú, oh hombre, y tú, oh mujer, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículos 23. Así que el Señor te dice hoy: tú puedes ser justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 versículos 24. Así que la decisión es tuya. Si decides seguir a Cristo es vida, pero si decides seguir el pecado es muerte. El único camino que te lleva a la vida es Cristo Jesús. Así dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Repito, la oportunidad única y verdadera está delante de vosotros. Un día todo esto que estás escuchando sucederá. Entonces ese día dirás: en realidad esta era palabra de Dios para mí. Recuerda, Cristo Jesús es la verdadera luz del mundo, y si le sigues no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículos 12. Espero sea de gran reflexión en vuestras vidas, y que entiendan que en los cielos hay un Dios Padre y un Cristo, el Salvador de este mundo, que le ama tanto. Y su Santo Espíritu, mediante la palabra, ha dado testimonio que Él es el Dios verdadero. Y Cristo Jesús es el único y verdadero Salvador. Y que en este lugar te anuncia salvación. La decisión es exclusivamente tuya. Así que te animo, toma la mejor decisión. Dios te bendiga y te aguarde. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.